Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de la iniciativa Ciencia Abierta, una instancia que busca fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras, divulgadores y divulgadoras con la sociedad a través de estos encuentros en formatos lúdicos y participativos, promoviendo la socialización y apropiación del conocimiento. En esta ocasión estamos muy felices de iniciar el ciclo de presentaciones La tecnología de hoy y su aporte a la ciencia del mañana, que tiene como objetivo visibilizar la contribución que realiza la tecnología en este periodo de tiempo a la ciencia. Hoy partimos con una gran charla y estamos también muy felices de tener nuestras pantallas. Ustedes ya están viendo ahí al destacado investigador del núcleo Milenio Multimat y profesor asistente del Departamento de Física de la Universidad de Chile, el físico doctor Marcos Flores Carrasco. Él nos va a hablar sobre el pasado y futuro de la nanotecnología en nuestra sociedad y se presentará en un contexto histórico las investigaciones más relevantes en el campo de la nanotecnología en los últimos años. Don Marcos, muchas gracias por estar con nosotros, estar en esta iniciativa Ciencia Abierta con todo el público de la región de Coquimbo. Y bueno, los micrófonos ya están abiertos para usted para que pueda comenzar su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Y por supuesto, muchas gracias a todo el equipo de Explora por la invitación y darme la oportunidad de poder hablar parte de mi trabajo de investigación y este campo tan fascinante como lo es la nanotecnología. Entonces, doy comienzo ya. Ok. Entonces, como muy bien introducía Juan, les voy a hablar acerca de tecnología. No les voy a hablar acerca de cualquier tecnología, sino una muy fascinante, ¿ya? Esta es la nanotecnología, ¿ya? Una tecnología la cual se sitúa en una escala muy particular, una escala de tamaños, en la cual nos vamos a sumergir a través de toda la presentación, ¿ya? Mi nombre es Marcos Flores Carrasco y pertenezco al Laboratorio de Superficies y Nanomateriales de la Universidad de Chile, ¿ya? Aquí tienen las direcciones de contacto en el Departamento de Física, en nuestro laboratorio, y también, como mencionaba Juan, soy parte del Núcleo Milenio Multimat, en el cual desarrollamos investigación en este campo de la nanotecnología y en particular para aplicaciones en baterías de litio, ¿ya? En la fotografía ustedes pueden ver parte del grupo de investigación de mi laboratorio, en donde tenemos en el centro a los estudiantes quienes dan su gran esfuerzo para el desarrollo de esta investigación y también parte de los investigadores que son investigadores postdoctorales, ¿ya? Para partir con esto de la nanotecnología, vamos primero con algunas curiosidades de este campo de investigación, ¿ya? Partamos por la definición. Como les decía, esta tecnología no es cualquier tecnología, sino que es un rango de tecnologías que se aplica en el desarrollo de dispositivos pequeños. ¿Qué tan pequeños? En la escala nano. Y de ahí viene el prefijo nano, que viene del latín nanus y que significa enano. ¿Ok? Cosa pequeña, ¿ya? Para que nos situemos correctamente en el marco en donde se sitúa esta investigación, déjenme hablarles un poco de materializar esta escala, ¿ya? Aquí podemos ver una serie de imágenes en donde aparecen distintos elementos en distintas escalas, ¿ya? Y en donde aparece rotulado en rojo la escala nanométrica. Si nosotros multiplicamos por 1000 esa escala, llegamos a la escala de los micrómetros, en donde podemos ya observar bacterias, ¿ya? Si multiplicamos esa misma escala, ahora por 1000, una vez más, llegamos a cosas que podemos observar a ojo desnudo, como por ejemplo la línea dejada por un bolígrafo, ¿ya? Y esto ya se sitúa en la escala, como les decía, en la cual nosotros podemos observar cosas a ojo desnudo. Es decir, un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro, es una fracción muy pequeña de un milímetro, la cual no es observable a ojo desnudo o bajo microscopio convencional, y requerimos de un instrumental sofisticado para su observación, y también de este instrumental sofisticado y complejas rutinas de síntesis para obtención de estos materiales, fascinantes materiales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la motivación fundamental de estudiar este tipo de cosas?
Por ejemplo, en el mundo clásico, nosotros observamos que existen barreras que son impenetrables en el mundo clásico, pero en el mundo cuántico podemos observar propiedades completamente distintas, inalcanzables desde el punto de vista clásico, ¿ya? Y solo son observables a la escala atómica, como lo son el efecto túnel. Y para entender este tipo de fenomenología es que los físicos han utilizado un lenguaje a través de diversas ecuaciones para poder explicar las propiedades de la materia a esta escala. Y aquí tienen solo un barniz de aquellas ecuaciones. Así que por favor, saquen papel y lápiz, que vamos a revisar algunas de ellas. ¿Ya? ¿Lo tienen? No, ok. Bueno. Sigamos con la motivación. En esta serie de frascos de izquierda a derecha, en todas pueden observar partículas de oro en suspensión. Y lo primero que llama la atención en esto es que cada uno de los contenedores tiene un color distinto. Y la única diferencia que existe entre estos contenedores es que el tamaño de las partículas que hay suspendidas en solución son de tamaños entre 5 nanómetros, 10, 15, 20, 25, 30, hasta 35 nanómetros. Es decir, utilizando el mismo átomo o el mismo elemento y constituyendo aglomerados de distintos tamaños, nosotros podemos cambiar el color de la luz que estos emiten. Fascinante. El oro en distintos colores. Así que para entender mucho mejor cómo es que la naturaleza expresa estas propiedades a la escala nanométrica, revisemos un poco de historia, la nanohistoria. Podríamos decir que esta historia comienza no mucho tiempo atrás porque es una técnica sofisticada y para ello es requerido laboratorios altamente sofisticados, pero no es tan así, ¿ya? La historia de la nanotecnología nosotros la podemos situar incluso en la época del fuego, ¿ya? Cada vez que nosotros tenemos fuego, es decir, tenemos esta combustión de materiales orgánicos, como resultado tenemos la emisión de muchas partículas, tenemos la emisión de luz, el cambio de estado de la materia, en fin. Pero entre estas cosas que se forman están también algunas partículas diminutas de carbono. Estructuras algunas amorfas, otras muy bien organizadas, pero todas a base de carbono. E incluso algunas son de tamaño nanométrico. Así que, a puertas de las fiestas patrias, cuando ustedes estén preparando la parrilla para el asado, recuerden que van a estar haciendo nanotecnología. Situándonos un poco en la época romana, podemos observar aquí una imagen de la copa de Laicus. Esta copa, que data del siglo V, ¿ya? Fue hallada por algunos arqueólogos, ¿ya? Y esta copa era utilizada por el emperador para sus fiestas más fastuosas. La característica interesante que tiene esta copa es que cuando no está iluminada, luce opaca, pero cuando se ilumina por detrás, aparecen una gama de colores muy interesantes. Y esto tiene que ver que el vidrio con el cual estaba hecho tenía contenida algunas partículas de tamaño nanométrico. En análisis que se realizaron de esta copa, se determinó que contenía partículas de aproximadamente 50 nanómetros de diámetro, de plata y también de oro. Esto quiere decir que los artesanos de la época, ya sin saberlo, dominaban ciertas técnicas de producción de elementos nanométricos. Si seguimos avanzando en la historia, podemos fascinarnos con los hermosos vitrales que uno podría encontrar en las catedrales o en las iglesias que datan del medioevo o de la época medieval. Y estos vitrales, ¿ya? Que están hechos a base de vidrio, por cierto, tienen decorados tintes de colores. Y los artesanos de la época dominaban muy bien el arte de incorporar en la sílice algunas partículas de hierro con las cuales podían lograr fascinantes colores y hacer estos vitrales hermosísimos en las iglesias. Avanzando, o más bien moviéndonos
hacia el continente americano, nosotros también podemos encontrar otro ejemplo de nanotecnología, sin que tuviera este nombre, obviamente, aún, en el desarrollo del azul índigo, desarrollado por los aztecas, ¿ya? Una pintura que tiene características muy interesantes, dado que ha soportado el paso del tiempo por más de 500, incluso 600 años. Es realmente impresionante. Pero bueno, en una época más moderna, cuando ya podríamos entender que apareció el método científico y habían rutinas más estructuradas del proceso de investigación, en los años 20 nosotros nos encontramos con Irving Langmuir y la señorita Catherine Broguet, quienes desarrollaron las monocapas moleculares. Posteriormente, en el año 1959, tenemos a un físico destacadísimo como es don Richard Feynman, quien se refería a que hay mucho espacio allá abajo, haciendo alusión al espacio que había cuando nosotros nos situábamos en el mundo a escala atómica. A partir de estas dos concepciones, nosotros podemos ver cómo podemos dominar ciertas técnicas para estructurar la naturaleza a escala nanométrica y poder desarrollar dispositivos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se pueden ensamblar capas moleculares para tener distintos dispositivos optoelectrónicos, sensores. En el caso del ejemplo que mencionaba Richard Feynman, él de hecho fue muy audaz en su discurso que dio en la conferencia de la APS, una de las conferencias más importantes de la Sociedad Americana de Física en Estados Unidos, ¿ya? Y decía que con 7 átomos, solo con 7 átomos, podía ser capaz de armar un circuito que tuviera un comportamiento novedoso. Es así como investigación muy posterior, cuando se pudieron diseñar herramientas que nos pudiesen permitir manipular los átomos en superficie, se diseñaron estructuras tan fascinantes como el corral cuántico, el cual voy a explicar más adelante. Siguiendo con esta historia, disculpen, se me queda en el tintero. Lo de la manipulación de las moléculas ha llegado a términos tan impresionantes que pueden diseñarse también algunas estructuras que nos puedan hacer pensar en algunos vehículos que transporten cosas, pero a escala nanométrica, por cierto, ¿ya? Ya en la época de 1974, Norio Taniguchi usa por primera vez el término nanotecnología en una publicación científica, haciendo alusión a la fabricación de capas delgadas mediante la técnica de evaporación. Y también en el año 77, Erich Drexler introduce el concepto de nanotecnología molecular, basándose en los principios que ya habían establecido Langmuir y Broguet para la manipulación de las moléculas y estructurarlas de cierta forma, de tal manera que tengamos una funcionalidad en ese arreglo molecular. Es así como evolucionamos de esta nanohistoria a una parte más conmensurada y aparecen herramientas para manipular la estructura atómica, la estructura de los materiales, más bien a escala atómica, eso quería decir, y aparece el microscopio de puntas de prueba. Es un microscopio el cual consiste en una punta muy aguzada a escala atómica, con el cual es posible acercarse a una superficie y tener una imagen de esta superficie, pero a la escala atómica, tal cual como se muestra aquí. Esta historia sigue avanzando y los científicos pudieron tener un mejor dominio de esta técnica que yo les decía del fuego en el cual sostienen estructuras carbonosas. Es así como los científicos lograron sintetizar estructuras de átomos de carbono muy bien organizadas. A la izquierda ustedes pueden observar los fullerenos, que es como una pelota de fútbol, pero de un poco más de 1 nanómetro de diámetro. Y también tenemos los nanotubos de carbono, que son filamentos muy, muy extensos, de varios micrones, pero de diámetro micrométrico, casi 1 nanómetro en su diámetro, ¿ya? Tienen propiedades electrónicas, mecánicas, químicas, muy fascinantes, que han hecho que hayan sido aplicados en distintas ramas de la ingeniería. Y esto no paró. Esta nanoevolución también cayó en manos
manos negras, sino que en manos positivas, que hicieron la manipulación atómica y pudieron construir algunas estructuras. En este caso aparecen el logo de la IBM, que es los laboratorios donde se desarrolló esta técnica, y se pudieron hacer cosas tan fascinantes como este corral cuántico, que era el que yo les mostraba hace un rato atrás. Este corral cuántico, constituido por átomos de cobalto sobre una superficie de níquel, se pueden ver unas suaves ondulaciones que corresponden al mar de electrones que está ahí congelado, porque esto es a baja temperatura. Pero en uno de los focos de esta elipse que conforma este corral cuántico, se posicionó un átomo. Y este átomo dio origen inmediatamente a una estructura tal como si pudiese observarse las propiedades de un átomo justo en el otro punto focal. Quiero ser enfático en que no aparece materializado otro átomo, sino que aparecen las propiedades electrónicas del átomo. Esto fue bautizado en la comunidad científica como el átomo fantasma. Y luego de esta nanohistoria y la nanoevolución, por supuesto, dio paso a un sistema mucho más complejo como son la elaboración de los motores moleculares. El hombre en estas técnicas de manipulación no solo logró ensamblar átomos dispuestos como les mostraba en el corral cuántico, sino que también logró una manipulación de estructuras más complejas como lo son las moléculas, de tal forma que con pequeños impulsos térmicos, estos pueden realizar suaves movimientos en la dirección que uno desee, dando origen a lo que se denomina los motores moleculares. Es así como caemos en esta nanorevolución. En efecto, en la década del 2000 hasta el 2010, se vio un concepto, o se dio un concepto asociado a la nanotecnología, el cual dentro de la comunidad científica, dada la innovación y la revolución que produjo, se puede comparar con la revolución industrial. Así es. Es así de relevante el avance que ha hecho la investigación científica en este campo de la nanotecnología. Y esto ha sido reconocido también dentro de la comunidad científica con una serie de premios Nobel en química y en física a través de varios años. Y esto inmediatamente da surgimiento a un mercado. Si hay desarrollo científico, si hay innovación, inmediatamente uno puede imaginar que aparece una comunidad pujante por resolver ciertas necesidades. Y es así como podemos imaginar este mercado, que bien a principios del año 2000 tenía transacciones a nivel mundial en distintos productos que involucraban desarrollo de nanotecnología en el orden de los 40 billones de dólares. Se proyecta que este año, en el 2020, no sé qué ha dictaminado la pandemia esta vez, que hayan transacciones en el orden de los 3 trillones de dólares. Es una cantidad impresionante de dinero. Así que créanme, todos queremos estar ahí repartiendo parte de esas ganancias. Incluso si ya han sacado su 10%, considérenlo. Entonces, si tenemos esta gran historia, tenemos ya definido el marco en el cual vamos a jugar y existe un mercado, inmediatamente debería haber un marco regulador, o más bien la sociedad debería dictaminar que no debería progresar la ciencia en todas direcciones. Así que inmediatamente aparecen lo que yo llamo las nanotendencias. Y en mi análisis personal, es lo que yo diría que debería liderar la investigación en este campo, como lo son la medicina, la remediación de aguas y también el desarrollo en energía sustentable o energías verdes. En el campo de la medicina podemos ver interesantes avances en un campo que se denomina drug delivery, que es la entrega de fármacos local. Regularmente, para la entrega de fármacos, nosotros lo hacemos vía oral o vía intravenosa. En vía oral, nosotros tomamos la medicina, esta llega hasta nuestro estómago y desde ahí se incorpora al torrente sanguíneo, pero el mismo cuerpo se encarga de desechar gran parte de la medicina. De hecho, como desechamos gran parte de esa medicina,
cada 8 horas, cada 6 horas, o como diga la receta que nos entrega el médico, debemos de volver a tomar esa medicina, porque les digo una vez más, nuestro cuerpo se encarga de desecharla, porque es un agente extraño. Entonces, a través de la nanotecnología, nosotros podríamos tomar estas partículas que pueden sintetizarse y pueden ser realizadas de semiconductores, de materiales metálicos o de óxidos metálicos, podemos funcionalizarlas con el fármaco que nosotros podemos o queremos entregar más bien, podemos inocular al paciente y podemos direccionar el fármaco directamente al punto donde nosotros queremos o donde se localiza la enfermedad o la dolencia. Liberar el fármaco en ese punto y luego recuperar las partículas desnudas, entregando todo el fármaco en forma controlada en un punto muy focalizado. O también, para el caso de medicina mucho más agresiva, nosotros podemos ver que la nanotecnología puede aportar una forma de encapsularla. ¿Ya? Todo esto se veía hace tiempo atrás en ciencia ficción, pero hoy en día está sucediendo. Se puede ver esta tecnología aplicada en distintos hospitales. En el caso de remediación de aguas, hay una gran parte de la comunidad científica trabajando en la recuperación de metales pesados, y para ello hay un amplio desarrollo en lo que es membranas activas, autolavables, las cuales pueden ir filtrando el agua, recuperando el metal y solo dejando pasar el agua pura, de tal forma de volverla una vez más potable. O simplemente retornarla a los cauces en una forma mucho más amigable con el ecosistema. Y finalmente, y aquí me estoy introduciendo en mi campo de investigación, tenemos lo que es el desarrollo de la nanotecnología para energía sustentable. ¿Ya? Y existe un popurrí de desarrollos de nuevos materiales para aplicación en esta tecnología, o más bien el desarrollo de nuevos dispositivos que sean energéticamente más amigables. Y en este punto voy a identificar 3 niveles. Uno, que corresponde al desarrollo de energía. El segundo, que es el almacenamiento y el transporte de la energía. Y el tercero, que son los dispositivos que consumen la energía. En cada uno de estos puntos voy a dar un pequeño ejemplo, solo un pequeño ejemplo. Y partamos por la conversión de energía. Y aquí tenemos un ejemplo que nosotros podemos ver en muchos lugares, como lo son las celdas solares. Si bien la invención de las celdas solares no es algo novedoso, no es algo de esta revolución que yo les mencionaba que partía en el año 2000, sino que es mucho más temprana, en los años 70. ¿Ya? De hecho, el efecto fotovoltaico que avala el funcionamiento de esta celda ya se había esgrimido en los años 40. El desarrollo y la posibilidad de tener grandes plantaciones con celdas solares corresponde a algo realmente moderno. ¿Ya? Y corresponde al hecho de poder hacer este tipo de sándwich en donde nosotros tenemos celdas que están construidas a base de silicio, un interconector y también otras celdas de silicio con otro dopaje y finalmente un colector que hace que la corriente eléctrica salga desde la celda. El principio de funcionamiento es bastante simple. Nosotros tenemos una celda que es fotoactiva, es decir, que es sensible a la luz, pero no es sensible desde el punto de vista que se pueda destruir, sino más bien que cuando esta es iluminada por una fuente luminosa, valga la redundancia, como es en este caso la luz, reacciona de tal forma que los electrones que están contenidos en el material se ven estimulados y pasan desde un estado que llamaríamos pasivo a un estado que es de conducción. Se mueve de una banda a otra, entrando en un lenguaje un poco más complejo, y estos pueden navegar a través del colector y salen desde la celda en forma de corriente eléctrica. Una vez que nosotros tenemos la emisión de esa corriente eléctrica, nosotros deberíamos ser capaces de almacenarla en algún lugar. ¿Ya? Y como les mencionaba, estos dispositivos ya son nanométricos. Y estos dispositivos nanométricos que nos generan la energía eléctrica, nosotros podríamos llevarla a almacenarla, por ejemplo, en baterías de litio. Y aquí un desarrollo que es bastante relevante para nuestro país. Si nosotros hablamos de que Chile es un país privilegiado
en cuanto al desarrollo de conversión de energía, porque contamos con vastos desiertos, los cuales contienen o son más bien expuestos a una cantidad de radiación altísima, ¿ya? También es cierto que contamos con grandes reservas de litio, así que nosotros podríamos fabricar no solo las celdas solares para la conversión de energía, sino que además deberíamos ser responsables e inteligentes en la construcción, diseño y también manufactura de baterías de litio en Chile. Y así como la nanotecnología ha tomado el liderazgo disculpen, en el desarrollo de estas baterías y ha generado no dispositivos tan pequeños como los que están hoy en día insertos en los dispositivos móviles, sino que dispositivos más pequeños que sean más portables y que tengan una densidad de energía, de almacenamiento de energía mucho mayor. Y estos, como indica aquí esta escala, también son nanométricos, en donde tenemos alternadamente una serie de ánodos y cátodos que van jugando este rol de los polos de la batería. Estas secciones puestas en serie harán que tengamos, como les mencionaba, mayor densidad de almacenamiento de energía y nos va a permitir que tengamos dispositivos operativos e independientes por mayor tiempo. Pero por cierto, ¿qué dispositivos? Aquí revisando también un poco de historia. Ustedes estarán de acuerdo en que los primeros inicios o los inicios más tempranos de la computación fueron bastante rudimentarios. De hecho, aquí en la fotografía que les tengo pueden observar el diseño del primer computador, ¿ya? Hoy en día tenemos dispositivos al alcance de la mano que son muchísimo más potentes que este computador que ocupaba una inmensa sala de un edificio, ¿ya? Sino que estos pueden realizar mayor cantidad de operaciones. Pueden comunicarnos con un humano que está lejos del punto donde nosotros nos encontramos. Nos pueden geoposicionar. Podemos tener nuestro calendario aquí. Podemos jugar. Qué genial. Podemos chatear. Podemos tener una calculadora. En fin, creo que las aplicaciones para este tipo de dispositivos es casi infinita y siguen apareciendo más. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos nosotros ir decreciendo el tamaño de estos dispositivos hoy en día? Fácil, gracias al incipiente desarrollo del inicialmente microdispositivos, hoy en día nanodispositivos. Y esto es muy importante sobre todo en contextos de pandemia, en donde, por ejemplo, el año pasado, mientras nos prohibían usar el celular, hoy en día es imperioso tener el celular para poder asistir a clases o asistir, digamos, a charlas tan interesantes y fascinantes como la del doctor Flores. No se la pierdan. Entonces, ¿cómo es esto posible? Esto es gracias a la invención del transistor. Inicialmente el transistor, que aparece aquí en la figura a la izquierda, era del tamaño de la mano, ¿ya? Era un dispositivo el cual tiene un pulso de voltaje, tiene una señal de referencia y entrega un voltaje como salida. Este dispositivo inteligente es la base o es la red neuronal de de todos los dispositivos electrónicos hoy en día, también del corazón de estos dispositivos, de los core, ¿ya? Hoy en día tenemos una alta densidad de estos dispositivos puestos sobre unas obleas de silicio. Y existe toda una infraestructura para construir la arquitectura de estos dispositivos que antes cabían en la palma de una mano, y ahora en la palma de una mano caben miles de millones de estos dispositivos. Esto es lo que se ha denominado dentro de la comunidad ingenieril como la ley de Moore, en el cual cada 2 años se dobla el número de transistores por pulgada cuadrada, de tal forma que así se puede seguir impulsando el desarrollo de los nuevos procesadores para todos los dispositivos electrónicos que ustedes conocen. Es así como evolucionamos de los Pentium, ahora a las tecnologías de los I, un core, 2 core, quadrucore, y ahí tenemos una barrera que hoy en día se reconoce como el quiebre de la ley de Moore. Pero quédense tranquilos,
Creo que la nanotecnología va a seguir empujando la miniaturización de estos dispositivos a través de lo que se denomina la electrónica molecular. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría hacer este nano resumen, o más bien un cuadro de lo que hoy día les presenté. Y les quería resumir en 3 puntos. La nanotecnología es una rama de la ciencia que explora lo pequeño. ¿Qué tan pequeño? A la escala nanométrica, es decir, dispositivos, o más bien trabaja los materiales para la fabricación de dispositivos que están por debajo de los 100 nanómetros. Y esto requiere que nosotros organicemos con cuidado la materia a la escala atómica. Esto ha tenido un impacto mundial en el desarrollo de tecnología, en medicina, en aplicaciones en química, en biología, en farmacia, en fin, en el desarrollo de nuevos materiales para preservar alimentos. Uno podría enumerar un sinfín de aplicaciones. Eso, sin lugar a dudas, ha abierto un nicho de mercado que, como aquí les menciono, llega al orden de los trillones de dólares por año. Y por cierto, que no me quede corto con la presentación aquí y los pequeños ejemplos de la aplicación de la nanotecnología, existen muchos desafíos pendientes en energía y sociedad. Desafíos a los cuales yo los invito a participar. Y con esta invitación, yo ya me despido de ustedes y recuerden que el mundo es nano. Hasta la próxima, amigos. Y todo este trabajo ha sido posible al esfuerzo de todo mi grupo de investigación en el laboratorio. Quería agradecer a Francisca, a Rodrigo, a Javiera, a Ana, estudiantes de magíster que también tuve en mi laboratorio, Sebastián, Belén, Guillermo, y mis colaboradores postdoctorales, por supuesto, Noelia, Sundar y Rayesh. ¿Ya? Quedo atento a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Gracias, Marcos, por la presentación muy ad hoc a los tiempos, con harto meme, con harta imagen iconográfica que hace más amena a la presentación. Hay hartas preguntas en nuestro chat, bastantes comentarios también. Javier, por ejemplo, qué genial, una maravillosa charla. Gracias. Y hay varias preguntas asociadas al país, así que es como va a ser un breve ciclo de preguntas asociadas a Chile. Camila pregunta, bueno, y usted también lo nombró en medio de la charla, pero ¿cuáles son los grandes desafíos de la nanotecnología en el país y sobre todo cómo usarla en el contexto de pandemia? Sí, gracias por la pregunta. He intencionado esto de que yo diga algunos clics que invoquen a Chile. Ciertamente, claro que nosotros no somos potencia mundial en investigación, pero sí tenemos un semillero de investigadores que es bastante respetable. En Chile se desarrolla investigación de frontera de muy alta calidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos falta ahí? Cerrar la brecha que existe entre la universidad o la academia con la industria. Y ese es un rol que nosotros los investigadores debemos de tomar activamente. Y tomar este rol activo, por ejemplo, basándome en los 3 tópicos que yo mostré como las nanotendencias. En medicina, ahora que nosotros tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, debiésemos ser súper activos de que nuestro ministro, ¿ya?, a través de nuestras sugerencias como comunidad científica, se ponga en contacto directamente con el ministro de Salud y diga, nosotros podemos contribuir a enfrentar esta pandemia. Tal vez no la vamos a cerrar, pero sí tenemos contribuciones que hacer. Desde el punto de vista de la nanotecnología, yo mencionaba la entrega de fármacos. Otra vez, el proceso de vacunación aquí va a ser masivo y va a ser activo, va a ser indoloroso. Lo que nosotros podríamos plantear es qué tal si nosotros diseñamos nanotecnología de tal forma que el fármaco se quede activo por mucho más tiempo en lugares recónditos de nuestro cuerpo, que el cuerpo no lo rechace rápidamente, que sea activo, digamos, para alguna pared celular, que sea activo óseo. No quiero decir ninguna brutalidad ahí, pero ahí hay un nicho, es decir, podemos articular la conexión con la industria farmacéutica y contribuir ahí.
eh, con la industria minera, con cómo tener una minería mucho más sustentable, que sea eco-friendly, que le gusta llamar a la gente. Y lo mismo la explotación de los salares de litio. No deberíamos seguir explotando materia prima. Es tiempo que nosotros tomemos un rol activo en la fabricación de dispositivos, que aprendamos a fabricar baterías, que pongamos a nuestros ingenieros a desarrollar prototipos realizados aquí en Chile, que tengamos una comunidad científica joven, la cual vaya a doctorarse al extranjero, traiga esta tecnología y la implemente aquí en Chile, no solo en la academia, sino que también en la industria. Deberíamos salvaguardar aquello. En fin, se me ocurren un montón de ejemplos, se nos podría ir la noche en aquello. Marcos, tanto Constanza como Manuel hacen dos preguntas, bueno, uno cada uno, vinculadas como a la economía, y voy a tratar de resumir las dos, pero por ejemplo, Constanza pregunta si nuestro país está motivando económicamente este estudio, y Manuel hace referencia a cómo el impacto de la nanotecnología en el mercado financiero de nuestro país o en el sistema económico, cuáles serían sus beneficios. Creo que igual lo fue contestando un poco con lo que dijo anteriormente, pero a fin de cuentas, si es que existe esa motivación económica para seguir trabajando en esta área. Sí, Constanza, se puede ver que el interés por financiar este campo de investigación no va desde las organizaciones más grandes hacia la comunidad científica. Es la comunidad científica que se tiene que encargar de visibilizar esta oportunidad, no solo de negocio, sino que de progreso y desarrollo, ¿ya? Una vez que ese espacio está ganado, las instituciones empiezan a ver a la comunidad científica con buenos ojos y empiezan a financiarla, ¿ya? Nos vamos moviendo con las modas. Como te decía, en algún momento era la explotación del cobre, hubo un montón de desarrollo tecnológico en la lixiviación para obtener cobre de alta pureza, se hizo, seguimos explotando materia prima. Luego llegó el boom del litio y estamos explotando litio, deberíamos desarrollar más tecnología, no solo en la explotación, vuelvo a reforzar aquello, sino que en el desarrollo de baterías. Y siguiendo con las pandemias, siguiendo con las modas, ahora nos golpea una pandemia que para un montón de gente en el campo de investigación, y aquí respondiéndole a Manuel, aparece la oportunidad, o sea, cómo se estimula un mercado aquí. Y un montón de gente, esto lo vimos en las noticias también, se volcó sobre la investigación en el cobre, pero en forma de nanopartículas. Y lo impregnaron en superficies, por ejemplo, de las mascarillas, protectores faciales también. Se incorporó también en el amono cuaternario para que impregne superficie. Y también nosotros estábamos promoviendo que se utilizara cobre por doquier, que es conocido por su actividad bactericida, es biocida, y en este caso es antiviral también. Así que las oportunidades van apareciendo con las modas, ¿ya? Y así como la economía se impulsa. Una de las preguntas que también aparecen en esta charla también es, Ángel pregunta, ¿cómo podemos ir trabajando la nanotecnología y en beneficio del medio ambiente? Gracias, Ángel. Yo lo ponía como un ejemplo muy tibio en la remediación de aguas, ¿ya? En la remediación de aguas hay un desarrollo de investigación de membranas activas para la recuperación de metales pesados y otros contaminantes en agua. Pero, por ejemplo, esta misma tarde estaba leyendo una interesantísima tesis de pedagogía, en el cual hay una muchacha de la Universidad de Concepción muy inquieta. Ella, le mando un saludo ya no es su nombre, es que estoy viejito, bueno, a Sabe, ¿ya? Estaba leyendo la tesis de ella y ella está trabajando en el desarrollo de celdas solares. Uno diría, bueno, sí, esto encaja bien con cosas que son amigables con el medio ambiente, pero lo realmente interesante es que la fabricación de celdas solares realmente va a terminar destruyendo el mundo.
¿ya? La fabricación se trabaja con sistemas tóxicos muy agresivos para la naturaleza. Y lo que ella está promoviendo en su trabajo de tesis es que se utilicen tintas orgánicas a base de frutos. Como los frutos exhiben su color a través de distintas moléculas que reaccionan con la luz, ella muy inteligentemente dijo, y bueno, ¿y qué tal si extraemos estas moléculas, las pongo en mis celdas solares y las pongo a hacer ese mismo trabajo? Absorben la radiación solar y convierten esa radiación solar en electrones que se convierten en corriente eléctrica, ¿ya? En fin, la nanotecnología se va colando en distintas aplicaciones. Y así, otra vez, va a sonar muy cliché, pero podríamos estar toda la noche dando un sinfín de ejemplos que sean muy eco-friendly, como le gusta decir a la comunidad científica. Otra de las preguntas, y esta me llamó mucho la atención, la hizo Javier. ¿Cree que en un futuro podamos hacer lo de las caricaturas, reducir nuestro tamaño y una nave para explorar el cuerpo humano? Sí. A ver, así como Ant-Man, yo creo que Claro, yo no. creo que sí. Yo creo que no, pero ciertamente podemos desarrollar microrobots o nanorobots que, como yo lo ponía muy lúdicamente, en mi ejemplo también en medicina, esto ya se está haciendo, ¿ya? Por ejemplo, hay un dispositivo que es pequeño imán, es un nanoimán, ¿ya? Y este nanoimán, la verdad es que yo lo puedo orientar desde fuera o lejanamente con un imán mucho más potente que genere un campo magnético que lo pueda orientar. Pero como también yo lo puedo orientar, también lo puedo guiar, ¿ya? Estamos hablando de un imán muy pequeño que no es nanométrico, creo que está en el orden de los 200 o 300 nanómetros, ¿ya? Entonces, este imán yo lo puedo guiar a través de cualquier lugar, un torrente sanguíneo, ¿ya? Y puede llevar en su punta, esto me recuerdo muy bien haberlo visto, en su extremo puede llevar una suerte de escarpelo. De hecho, lo estaban utilizando para hacer cirugías oculares muy delicadas, ¿ya? Entonces se ponía en la capa de subretina y ahí podía ponerse a navegar, llegar a puntos muy sensibles y hacer una pequeña cirugía. Esto hoy día es posible, como prototipo es posible. Siguiendo con el concepto de empequeñecernos, ciertamente nosotros no nos vamos a empequeñecer, pero el diseño de estos pequeños artefactos que sean activos a alguna propiedad nos va a permitir hacer una suerte de navegación a través del cuerpo. Vamos a poder censar distintos lugares de nuestro cuerpo, podemos tener moléculas activas que sean fotoactivas o que sean activas a microondas, como son las partículas metálicas de plata o de oro. Nosotros podemos llevarlas a través del torrente sanguíneo a algún sitio en específico, irradiarlas, liberan calor y podemos de esa forma iniciar tratamientos terapéuticos, no solo la entrega de fármacos, sino que podemos hacer tratamientos terapéuticos. Y en ese mismo concepto nosotros podemos viajar por el torrente sanguíneo, ir a lugares muy específicos y tener, si son partículas activas a algo, digamos, que sean activas a la cantidad de azúcar o de glucosa en algún sector en específico de nuestro cuerpo. Y uno inmediatamente podría imaginar, podría ser un sistema de detección temprana de la diabetes o de la intolerancia a la glucosa, ¿ya? Y así, pero que nosotros podamos empequeñecernos, no. Pero artefactos que jueguen ese rol, por supuesto que van a haber. Ya en esta última pregunta, para ir ya cerrando la charla, Boris pregunta, y voy a citar, hola, ¿cómo podemos aportar los ciudadanos para crear empresas en Chile que exploten los recursos del litio y se creen aquí mismo las baterías? En Corea del Sur el gobierno apoyó, y aquí, ¿cómo ve el apoyo del gobierno del Estado en esto? A ver, vi dos preguntas de lo que decía Boris. Uno, el ciudadano común, ¿ya? No sé si has visto esto, Juan, en las redes sociales. Por ejemplo, hay un montón de plataformas en donde aparece un grupo de jóvenes con una idea muy disruptiva. Es tan disruptiva
que los grandes financistas, díganse los bancos, no quieren invertir en ello. Entonces ellos suben a una suerte de plataforma el concepto del negocio que quieren hacer y llegan los inversionistas y van depositando $10, $100, $20, $50 y llegan hasta completar una bolsa, digamos, un monto, $2.000. Y con eso ellos echan a andar esto. Es un trabajo, no sé cómo, debe tener un nombre, ¿ya? Pero conozco ese modelo, ¿ya? El crowdfunding, ¿o no? ¿Como el crowdfunding? Gracias. El crowdfunding. Entonces, de esa forma, y se utiliza mucho en el desarrollo de plataformas, ¿ya? Y en el desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Pero este sería como un modelo en el cual pueden surgir jóvenes bastante inquietos con ideas muy disruptivas que podrían capturar algún capital para iniciar este negocio, ¿ya? En la vereda enfrente tenemos nuestro Estado que financia este tipo de iniciativas. Entonces, ahora que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, deberíamos darle músculo, como le gusta decir a los políticos, ¿ya? El ente existe, así, ahora hay que darle músculo, hay que darle dientes, que críe colmillos y que pueda volar. Así que para que eso suceda, necesitamos que haya un ministro de Ciencia y Tecnología muy activo, pero activo agresivo, que vaya a la lucha de cuando se esté discutiendo el presupuesto de la nación, él diga, no, sabes que aquí hay 2, 3 líneas que se tienen que impulsar en ciencia y tecnología aquí en Chile. Y ganarse ese trozo de presupuesto y ponerlo en áreas muy específicas. Yo creo que hoy en día se está haciendo bajo una concepción bastante antigua, a mi parecer no es mala, nos dio el sitial que tenemos hoy en día en ciencia y tecnología, que correspondía a financiar la mayor cantidad de investigación posible. Yo creo que con un Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollado, instaurado, llegó el momento en el cual se fijen áreas prioritarias de crecimiento y se focalice el financiamiento en estas áreas y se diga, y se fije un roadmap, se trace un programa en donde quieres posicionar esa línea de investigación o esa línea de desarrollo. Vamos a la aplicación, vamos a resolver problemas, ¿ya? De aquí a 5 años, de aquí a 15 años, y fijar los hitos bien claros, ¿ya? Así que yo creo que eso es relevante y va a ser posible hoy día que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Larga vida al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias al Ministerio estamos acá nosotros, así que muchas gracias, Marcos. Le agradecemos de verdad su charla, el tiempo de contestar de forma tan didáctica las preguntas que estaban apareciendo. Lo invitamos, igual quedaron ahí algunas sin poder desarrollarlas, pero lo invitamos a que si tiene la posibilidad de darse una vuelta, las pueda ver y tal vez contestarla a todas las personas que estaban ahí en nuestro Facebook, sí, Explora Coquimbo. Así que muchas gracias por esta participación y por iniciar este ciclo de charlas para poder hablar un poco más sobre la tecnología que estamos teniendo hoy y su aporte a la ciencia del mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de hablar de esto que tanto me apasiona. Gracias, Marcos, nuevamente por su presentación. Y antes de irnos, les tenemos 2 invitaciones. La primera es para que sean parte la próxima semana de una nueva charla en la misma hora, en el mismo canal. La charla se va a llamar Construyendo el futuro mediante la impresión 3D, metamateriales, biomimética y medicina regenerativa, que hará el doctor Humberto Palza. Así que a las 7:15 el próximo martes, no se lo pierda ahí, anótelo en algún lado, una agenda, busque ahí, aproveche el celular ahí con nanotecnología para poder ver todo esto. Y lo otro, en 10 días más ya estamos cerrando nuestras convocatorias a las ferias escolares virtuales de la provincia de Elqui, el evento científico escolar más importante y que de nuestra región y en realidad de la provincia, y este año se va a desarrollar de forma remota, así que estudiantes, docentes, los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.explora.cl/Coquimbo para que puedan conocer todos los formularios de postulación y poder ya motivar en estos últimos días que quedan a sus docentes para poder postular a esta feria. No se van a arrepentir de este gran evento. Así que muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Edith, nuestra intérprete de lengua de señas, que nos ayudó nuevamente, como siempre, en nuestra charla, y a todo el equipo de Ciencia Abierta.
todo el público presente tengan una muy, muy buena noche, que estén muy bien.